Hoy estaremos leyendo la palabra en Colosenses 3:13. Cuando lo tengan, digan amén. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. En esta noche, hoy les voy a estar hablando sobre el perdón. Algunas de las definiciones del perdón son: una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos. Otra de ellas es una remisión de la pena merecida. Y también el perdón es un cambio de dirección. Les voy a contar un pequeño testimonio. En la Semana Santa yo fui partícipe de un rescate a la calle el Viernes Santo. Ahí conocimos varias personas que conocían del Señor. Y hubo una persona en específica que me tocó mucho porque esa persona estaba en sustancia al momento que estábamos hablando con ella. Y ella hasta nos citó la Biblia y todo. Y nos contaba que ella sabía que Dios tenía un propósito con ella. Pero el pecado la tenía tan amarrada que ella no sabía cómo salir de allí. Y esa persona es apartada. Y eso me pone a pensar que tal vez es por culpa de nosotros mismos en la iglesia o de familiares que conocían del Señor y la marginaron en vez de extenderle la mano para ayudarla. Por eso debemos pedirle perdón a esas personas o familiares que tengamos, no solo para ayudarlos, sino para nosotros también estar bien con el Señor y mostrarles el amor de Cristo. Un ejemplo del perdón es la historia de Esaú y Jacob. Un breve resumen es: Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y Jacob engañó a su padre Isaac, que ya estaba viejo y ciego, al ponerse ropa de Esaú para que le diera olor de Esaú. Y se cubrió los brazos y el cuello con piel de cabra, porque Esaú era velludo y Jacob no. Para que cuando su papá lo tocara, él pensara que supiera que era Esaú. Esaú y Jacob ambos hicieron las cosas mal. Jacob, aunque lo hizo mal, él lo enfrentó años después, aunque él tenía miedo. O sea, así debemos hacer nosotros, aunque tengamos miedo de pedir perdón o de las consecuencias que vengan, hacer lo correcto. Esaú también tomó un poco su primogenitura y la vendió. Así como nosotros hacemos con nuestro llamado o ministerio, que lo ponemos en segundo plano por cosas que no valen la pena. Pero Esaú se liberó y se redimió, porque pidió perdón y perdonó. Él puso a un lado sus sentimientos para poner su relación con Dios primero, y no se perdió la bendición que Dios tenía para él. El perdón es necesario para la restauración. Por no pedir perdón, a veces no se cumple el propósito de Dios en tu vida y tu salvación está en juego. Y las vidas también están en juego que Dios quiere que lleguen a través de ti. Y algo que debemos recordar es que a veces tú vas a ser lo más cercano a una Biblia que alguien va a tener. Nuestro pastor con nosotros. La necesidad de perdonar. La necesidad de ser el testimonio que alguien necesita ver para que pueda conocer a Jesús. Fíjese que allá afuera todo el tiempo vamos a encontrarnos con gente, o se ve pasando, que necesita escuchar eso. Que necesita escuchar que Dios le perdona. Que nosotros, aunque estamos cerca de ellos, lo recibimos de vuelta. ¿Saben? Estaba estudiando con mi hermana Luz esta palabra y me sorprendía cómo ella lo interpretaba. Porque cuando hablaba del perdón, yo sí pensé en Jacob.
Pero cuando me dice, no, pero es que el problema es que Esaú. ¿Cómo que Esaú? Sí. Cuando Esaú perdonó, fue que abrió la puerta para que cuando Jacob llegara, ya Esaú hubiese sido bendecido. Y yo la miré y dije, ¿de dónde tú sacaste eso? No. Escúchame esto, en la Biblia no dice en ningún sitio que Dios bendijo a Esaú por causa del perdón. Yo lo puedo interpretar porque eso es una consecuencia de cuando tú perdonas. El corazón de Esaú, que quería matar a Jacob, que juró por su vida que antes que muriese lo iba a matar. De momento, años después, llega Jacob con toda la riqueza que aparentemente le correspondía a Esaú. Esaú le abre los brazos. Bienvenido, te amo. Es como un trato de Dios con Esaú. Donde al Esaú escucha esto, según la definición que encontró esta hermana Luz, al su Esaú perdonar, él fue libre. No Jacob, sino quien perdona y permitió que la bendición de Dios llegara. Qué maravilloso. Damos gloria a Dios, le damos gracias a hermana Luz por esta palabra. Para ello voy a transicionar al tiempo de testimonio. Pilar José que pase por aquí. Él aquí delante tiene la agenda. Nosotros te escucha las cosas lindas que Dios está haciendo. Anda con guardaespaldas, estos son escuderos, ¿cómo es esto? Dios les bendiga. María y Ricky, vénganse aquí conmigo, please. Primero que nada, Dios les bendiga. Vamos a hablar ciertas cosas que hemos vivido en la calle, en estas salidas que hemos tenido. Quisiéramos darle la oportunidad a todo el que salió, pero sé que sería algo muy extenso, así que tenemos un grupo de personas que sí va a hablar. Antes que nada, el Ministerio Llamados a Rescatar es un ministerio que nació gracias a Seek and Save. Gracias a Seek and Save, gracias a la iglesia Connected Life, gracias al pastor Ricky Sosa. Ricky, pasa para acá. Pastor Ricky Sosa es el pastor a cargo del Ministerio Rescate, que es básicamente no igual que esto, porque abunda muchas más cosas, pero es quien Dios ha puesto allá en Connected Life para llevar a cabo parte de lo que nosotros estamos haciendo, porque ellos abarcan muchas otras cosas. Y yo quisiera que Ricky hablara antes de yo continuar y diera un saludo a la iglesia y se presentara a él. Saludos, amada iglesia, mi nombre es Ricky Sosa. Para mí un privilegio el poder hacer comunidad con cada uno de ustedes. Gracias por el amor, por la pasión. Hay un versículo que me fascina mucho en Juan 17:23, que es cuando Jesús estaba orando. Jesús dijo, si ellos son uno, entonces la gente sabrá que yo he venido. Yo pienso que es tan poderoso el que podamos como comunidad, como iglesia, el poder ser uno, el que no haya competencia, el que nos podamos servir, el que nos podamos honrar. Y muchas veces los cielos se abren, así como dijo Jesús, para que la gente lo pueda conocer. José. Gracias, Ricky. Hermanos, nosotros hemos salido 5 veces a la calle en lo que va de en marzo salimos 2 veces y ahora en abril salimos 3 veces. Cada vez que salimos conocemos a alguien, una historia nueva, una persona nueva. Me perdona que no los esté observando, estoy intentando prender aquí para poder ver parte de lo que... Ahora sí. Y en cada salida conocemos una nueva historia. Historias que nos han marcado y que nos hemos llevado a nuestros hogares. No vamos a decir áreas que estamos impactando, sí vamos a mencionar nombres. Y voy a ir llevándolos nombre por nombre. Esta es una lista que se le va a entregar al pastor. Pero tenemos 60 personas que hemos impactado en 5 días que hemos salido. Entre estas personas tenemos personas que son usuarios, adictos, y tenemos también lo que le llamamos la comunidad Cenicienta, que ya habíamos explicado aquí en la iglesia qué tipo de comunidad es. En nuestra salida hemos conocido a Francisco, hemos conocido a Jason, hemos conocido a José, Tony, a Carlos. Carlos estuvo aquí. Nosotros la primera vez que salimos sábado en la mañana y en la tarde. Y Carlos
el domingo siguiente se presentó a la iglesia con nosotros. Conocimos a Luis, a José. Va a escuchar muchas veces José y Luis, no se asuste que no estamos repitiéndolo. A Luke Middleton y su pareja. Luke, tuvimos la experiencia con Luke de que tenía un dedo infectado y tenía una receta y necesitaba que fuéramos, ¿verdad? Necesitaba ayuda con esa receta y el pastor no lo pensó 2 veces. Cogió esa receta y se le suplió ese medicamento. Yamilet, Cristian, Muñeco. Aquellos que han salido conocen la historia de Muñeco. Muñeco es un caballero que no quiso decir el nombre y lo que le dijo a Gordy es: yo soy Muñeco. Así que cuando vea a Gordy, pregúntele por Muñeco y Gordy le va a contar quién es Muñeco. Gordy es Herrel, por favor, perdónenme. Josué Saya. Josué estudió teología. Así que los que tuvieron la oportunidad de hablar con Josué, María, ¿verdad? Josué conoce mucho la Biblia. Orlando, José, Luis, Gilberto, Ernesto, Reinaldo, Rafael, Elbel, José otra vez, Miguel, Marixa. Y aquí me voy a detener un momento. Conocimos un Miguel. Y lo sorprendente es que la experiencia que tiene María cuando trabaja con la comunidad cenicienta en el área de la parada allá en Santurce es que por lo general cuando es una persona trans generalmente da su nombre de mujer. Y en este caso le dio su nombre de pila, su nombre de hombre. Y eso fue algo que cuando salimos esa primera noche, que fue la primera noche que salimos, María nos contaba que fue impactante porque no es algo que están ellos acostumbrados a ver. Y también nos testificaba que la manera en cómo nos recibió toda la comunidad que impactamos ese primer día fue algo completamente diferente a cuando ellos empezaron. José Omar. José Omar es hermano de José Tony. José Omar yo no lo conocí, no lo vimos en la calle. Pero José Omar tan pronto supo que nosotros habíamos impactado a su hermano y que yo había llamado a su mamá porque su hermano quería ayuda, él decidió llamarnos a nosotros para solicitar la ayuda. Así que eso es un casito también que estamos trabajando. No lo conocemos, no lo hemos visto, pero el Espíritu Santo llegó donde él allá en su casa. Así que estas son de las cosas que estamos viviendo. Carlos, Richard, Edward, Luis, Víctor, Carlos, Magali. Magali es una señora, hermano, que este sábado, si el Señor lo permite, va a haber un grupo de caballeros impactando su hogar. Y Magali es una señora que la segunda vez que salimos, que fue una salida espontánea, aquel que no lo sabe, María es de Sidra, ¿está bien? ¿Y por qué lo digo? Porque para esa salida íbamos a salir 5 o 6 personas y cuando María se enteró que íbamos a salir, María escribió que iba a llegar de Sidra, que la esperáramos. Así que tuvimos que esperar a María y esa noche conocimos a Magali. Magali es una señora de unos 70 y pico de años aproximadamente y el pastizal de su casa es así de alto, que es por donde ella camina para entrar. Así que fue algo que nos impactó a María y a mí. Seguimos con Tony, Ibelí, Carlos, José, Brian, Glory, Andy, Miguel, Juan Carlos, Cristian, Ricardo, Kenny, Miguelito, Luis, Rubén, Eileen, Evelyn, la madre de los pollitos, Keila, María, Alexander. Ahora, según tenemos historias de cada uno de ellos, tenemos historias que nos marcaron. Y estas son las historias que nosotros vamos a hablar. Yo voy a dejar a Hilda por aquí, porque Hilda va a hablar de Rosa. Hilda les explicará quién es Rosa. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pues en esa salida, ¿verdad? Yo me bajé corriendo con Rosa antes de que se nos fuera Rosa. Pues fuimos por donde María y ella nos estaba contando a María y a mí que ella le estaba diciendo: ay, Dios mío, tengo una hambre. Y esa noche llevábamos sopa. Entonces a la Cenicienta se le entrega un chocolate y una rosa. Y ella: ay, Dios mío, a mí me impactó porque ella estaba súper contenta. Y ella decía: Dios mío, yo que venía diciendo por el camino, ay, Dios mío, tengo hambre, tengo una hambre. Y ustedes que me traen esta sopita, Dios mío, qué rico, gracias. Entonces María le dijo: mira, y no tan solo eso, ¿verdad? Te traemos una sopita, esta rosa es para ti. Y ella se puso súper contenta, el semblante de ella era un gozo, ¿verdad, María? Que tenía, que a mí me impactó. Y yo dije: gracias, Señor, porque, ¿verdad? Ella no esperaba esto.
Y o sea, el gozo de ella era tan, yo dije, wow, me impactó. Yo dije, gracias Señor, porque hoy salimos a la calle y pudimos impactarla a ella y podemos dar con ella. Y entonces también me impactó que María, ¿verdad? Cuando fue a orar por ella, le dijo, ¿tienes alguna petición? Y ella le dijo, sí, es que estoy trabajando para poder tener mi apartamento. Y son cosas que a veces uno no piensa. Y me quedé con eso. O sea, ella me marcó y me la llevó en el corazón, no tan solo a ella, sino a Edward, Isaac, ¿verdad? A todos. No tan solo, ¿verdad? A veces a uno como que le da trabajo como que memorizarse los nombres de las personas, pero sin embargo, algo que yo he notado es que en cada salida que nosotros vamos, en esa misma noche nosotros nos aprendemos los nombres de todos los que ministramos. Es una cosa que yo digo, wow, Señor, verdaderamente que tú estás. Dios les bendiga. Pues para mí me impactó Luis Ángel. Lo habíamos impactado a lo último. En las últimas 3 sopitas que quedaban, le dimos una a él. Y después cuando yo fui a buscar, a llevarla a la universidad, él me reconoció y me dijo que si conocía de un centro porque ya él no aguantaba más esa vida y quería rehabilitarse. Y yo dije, wow, Señor, gracias, qué pronto, ¿verdad? Uno no espera eso tan rápido. Y le dije, déjame llevarla a la universidad y viro donde ti. Entonces miré, lo entrevisté, le cogí todos los datos. Y vi esa necesidad y ese deseo de corazón de salir de esa vida. Y nada, que te vean en la luz y tú digas, mira, ¿te acuerdas de mí? Y él, sí, la de la sopa, con esa emoción. Y tú dices, wow. Yo le doy gracias al Señor que me permite estar en este ministerio y que utiliza mis manos en la cocina de una manera espectacular, que muchos tienen que hablar de las benditas sopas, son benditas sí, porque, hermano, yo hago la comida, ¿verdad? Yo siempre oro cuando estoy cocinando y lo pongo en las manos del Señor, así que esa es mi parte. Hoy me lo encontré, ¿verdad? Y me dijo que iba a ir donde el barbero porque ya el día 5 comienza, Dios mediante, su rehabilitación. Así que yo le pido que, que sigan orando, ¿verdad? Y nos sigan apoyando. Si tienen ropa, zapatos, se acercan a mí y yo la guardo en el momento que alguien necesite, pues, para hacerle llegar. Bendiciones. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo fui el último impacto que se hizo, que fue domingo de resurrección. Y pues el primer impacto me tocó hacerlo con Yoadaliz. Y pues ahí conocimos a Hilda, ¿verdad? De la comunidad sedicienta. Y pues nos impactó mucho porque era nueva, o sea, nadie no la habían visto. Fue ese día que la conocimos como tal. Y una mujer hermosa realmente. Y pues me impactó el que habláramos con ella, que ella se pusiera tan contenta al vernos, nos recibió, ¿verdad? Con amor, nos permitió abrazarla y la alegría que esa mujer reflejaba en su rostro cuando recibió el abrazo era otra cosa, como que lo necesitaba y pues obviamente no todo el mundo hace esas cosas y de verdad pues uno se mueve porque Dios es el que mueve a uno a eso. Otro que me impactó muchísimo fue, esa noche fue el último impacto que hicimos. No recuerdo el nombre porque me bajé de la guagua, entiendo que ya le había dicho su nombre, pero me impactó mucho verlo desde la guagua. Ellos estaban preparando sus sustancias cuando llegamos al lugar. Ellos guardaron todo cuando vieron la guagua. Ellos respetan, me di cuenta que ellos respetan mucho. Y desde la guagua yo veía como ese muchacho levantaba las manos cuando oraban por él y eso me impactó mucho y yo me bajé. Y a lo último él dijo, gracias Dios porque tú enviaste a esta gente con el hambre que yo tenía y a traerme ese sándwichito. Y pues eso a mí me marcó mucho. Dios les bendiga.
Dios les bendiga. Voy a dejar por aquí a Samuel. Samuel no quiere hablar, pero voy a hablar por él, ¿verdad? En lo que se le quita el miedito. A Samuel le impactó mucho Julio. Julio estuvo en medio nuestro un domingo, ¿verdad? Yo creo que ese fue el primer día que salimos a impactar las calles. Y la verdad que ese día que impactamos a Julio, estaba Jason también, había una presencia del Señor que eso se sentía en la guagua. Mientras los caballeros estaban, ¿verdad?, impactando estas vidas, nosotras estábamos adentro de la guagua, seguíamos intercediendo, porque los que se quedan en la guagua, hermano, estamos intercediendo en todo tiempo, ¿verdad?, para aquellos que están afuera, orando, ¿verdad?, impactando esas vidas. Y Julio fue uno que impactó la vida de Samuel. El testimonio de Julio lo impactó mucho. Él decía que, ¿verdad?, quería salir del lugar donde estaba, porque no quería que sus hermanitos lo vieran así. Tiene unos hermanos pequeños. Y entonces se acogió mucho con Samuel, porque dice que Samuel se parece mucho a su papá. Así que nosotros lo hemos adoptado como nuestro hijo, ¿verdad? Nos llevamos en nuestras rodillas, en nuestras oraciones a todos ellos. De igual forma, como decía Aude, ¿verdad?, Hilda, que le impactamos esa primera noche. Nosotros le entregamos esa flor y le informamos a ellas lo valiosas que son, ¿verdad?, para nosotros, pero más para el Señor, y que son amadas, ¿verdad? Y oramos por ella. Y algo que me estremeció mucho fue cuando Hilda nos dijo, y yo soy, y así, aún así en mis circunstancias, aún así como yo estoy, así, yo aún soy valiosa para Dios. Aún así, yo soy valiosa para Dios. Él me ama. Y esas palabras a mí se me calaron hondo en mi corazón. Ahí la abrazamos y le indicamos, sí, aún así, como estás, eres valiosa, eres amada por Dios y por nosotros, ¿verdad? Y otro testimonio es Desiree, que vamos a estar viendo ya mismito unas imágenes de donde Desiree vive, así que le vamos a pedir, ¿verdad? Son imágenes bastante fuertecitas. Pero Desiree, esa noche nos bajamos, oramos por Desiree, conmigo sino la hermana María y Natacha. Y oramos por ella y estábamos intercediendo por ella. Y Desiree cae de rodillas, hermano. Ella cayó de rodillas. Y allí ella empieza a entonar un himno. Y el himno que ella empezó a entonar decía, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Hermano, y nosotros empezamos a cantar esa alabanza con ella. Ella seguía adorando al Señor y adorando al Señor, y ella seguía cantando esa alabanza. Sentí una presencia hermosa esa noche allí. Logré abrazarla. El Señor me da palabra para ella. Y ella me dice, así me llamaban, adoradora. Ella era una adoradora del Señor, aleluya. Así que llevemos, ¿verdad?, vayan grabándose estos nombres para que puedan orar por ellos, hermanos. Sabemos que el enemigo no está contento, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y rescatando esas vidas para el Señor. Hay unas imágenes que les vamos a enseñar. Es del lugar donde vive Desiree. Así que aquel que entienda que no puede ver las imágenes, solamente es un lugar. Pero si usted entiende que no puede ver las imágenes, le voy a pedir que entonces por unos segundos cierre los ojos. No, solamente es un lugar. ¿Está bien? Manuel, si puedes pasar la imagen. Cuando nosotros fuimos a buscar a Desiree nos había pedido venir a la iglesia y no la habíamos encontrado ese domingo que fuimos.
La hermana Bárbara pasa por esa luz casi todo el tiempo y conoce a Desiree, pero no sabe, ¿verdad?, que nos habíamos encontrado hasta que la hermana Yodalí le comenta del testimonio. Y Bárbara se encuentra con ella y ella le comenta, le dice que nos iba a esperar. Cuando fuimos no la encontramos. Días después, en Semana Santa, yo salgo a la calle a comer con mis hijas y con mi esposa y paso casualmente por la luz donde ella está y coincido con ella. Me entero que Desiree no pudo llegar a la iglesia porque Desiree le dio una sobredosis. Estuvo varios días en el hospital. Pasó ese jueves, creo que fue miércoles, jueves de Semana Santa, y cuando salimos viernes, eso fue sábado de Semana Santa, estábamos buscando a Desiree y no la encontrábamos. Y a mí se me ocurre la brillante idea, yo aprendí de la hermana María Rabel, que si uno va con Dios al frente, uno se mete donde sea. Y dije, pues, ¿dónde vive Desiree? Le pregunté a otro joven, que ahorita voy a hablar de él, y me dice, tú vas a ir por aquí, vas a llegar y una esquina abandonada parece tal cosa, y ahí frente a tal sitio, y ahí vive Desiree. Llegamos, ese día le digo a Samuel, para la guagua. Y yo no pedí que nadie se bajara conmigo, dije, yo me voy a bajar, así que si quieren quedarse aquí, cogí el primer palo de la noche, porque María me dijo, uno nunca se baja solo. Pues entonces cogí el palo y le dije, pues si aquel que me quiera acompañar, pues yo iba decidido bajarme, pues se bajó María, se bajó el pastor, y no recuerdo, Yodalí se bajó con nosotros, no me acuerdo si había alguien más. Y entramos a este lugar, donde nos habían dicho que ella vivía. Luego que inspeccionamos el lugar y no la encontramos, la hermana María me dice, voy a tomar estas imágenes porque la gente tiene que entender que no solo la persona que vemos en la calle, es donde ellos, ¿verdad?, pernoctan o duermen. Pasa a la próxima, Manuel. Son 4 imágenes. En el suelo habían jeringuillas, había excremento, había ropa. Pasa a la próxima, Sammy. El olor era desagradable. Objetos abandonados, eso era un negocio. La próxima, Manuel, perdón. Así que usted puede ver, déjalo ahí unos segundos. Cuando te diga, vas a regresar hacia atrás, hacia la izquierda, ¿está bien? Fue impactante, sí, fue impactante, hermano, porque aunque sabemos la condición en la que ellos están, es bien crudo entrar al lugar donde ellos ¿verdad?, residen. Yo voy a hablarle de 3 personas y voy a empezar por Elías. Elías es un joven que lo conocimos en una circunstancia, el primer día fue bien chévere cuando lo conocimos, pero el segundo sábado me habían pedido una compra y yo cometo el error de que la llevo. Esto lo aprendí a María, llevo la compra y este caballero que me pidió la compra me dice que se la deja a otra persona. Yo cuando llego allí, pues bien obediente, le dejé la compra a esa persona. Terminamos de impactar ese lugar y con él habían 2 personas, entre esas este joven Elías, y nos vamos. Subimos más arriba y cuando regresamos, el muchacho nos ve y casi se tira en el medio a parar la guagua. Yo dije, adiós, ¿qué pasó? ¿Quieren más sopa? Y cuando nos paramos, María abre la puerta y comienza a hablar con él y le empieza a preguntar. Y entonces María le dice, bueno, no te apures, yo tengo que conseguir con José, ven acá. Me vas a hablar con él. La persona a quien le entregamos las compras de 3 bolsas había vendido 1 bolsa y no eran para él. Ahí fue que conocimos a Elías. Ahí fue que hicimos clic con él y nunca se olvidó de la cara mía. Elías, tengo unas imágenes que no voy a presentar ¿verdad? Por respeto a los niños, que ya hay niños aquí en el templo, pero son unas imágenes de heridas abiertas que Elías tiene aquí en la espalda. Si quieres, dale para atrás hacia la izquierda hasta llegar la imagen principal, donde está la imagen naranja, por favor. Ok, perfecto. Y Elías tenía una herida abierta aquí. La primera es el Viernes Santo, que fue que salimos, o sábado, no me recuerdo qué día fue, domingo, de verdad que no me acuerdo cuál de esos 3 días. Creo que fue domingo. Él nos menciona de la herida en la espalda. Y yo veo la herida y digo, wow. Y le digo, Elías, tú tienes que ir al hospital. La respuesta de él dijo, yo para el hospital, yo tengo miedo a las jeringuillas. Dice, miedo a las jeringuillas. Está bien. Pues nosotros no forzamos a nadie, no hay ningún problema. Elías, ¿cómo te podemos ayudar? Elías nos pidió alcohol y betadine. En la semana nosotros no habíamos podido ir, pero el domingo cuando salimos a buscar a los muchachos le llamó el alcohol y el betadine. Y la herida de Elías se ha curado un montón.
Aquel que quiera ver las imágenes, pues se puede acercar, yo las tengo, le puedo enseñar el antes y el después. También quiero hablar de Salomé. Esa fue la joven de la que habló Luz. Salomé fue una joven que impactamos el sábado. Se bajó yo a Alice conmigo y se bajó Luz. Y fuimos a hablar con Salomé. Salomé estaba bajo los efectos del crack. Y Salomé estaba, hermano, en un estado que de momento te hablaba 3 cosas de la Biblia bien y de momento te hablaba 5 erróneas y de momento te hablaba de que ella tenía algo por dentro y el satélite la tocaba y una cosa, hermano, que había que aprovechar cada momento porque Dios le daba unos segundos de cordura donde ella te dejaba hablar y ese era el momento donde nosotros aprovechaba y corta palabra, y corta palabra, y corta palabra. Y le seguimos dando palabras hasta que pudimos. Nos dejó orar por ella. Nos fuimos. Pero Salomé nos marcó porque es una joven, no tiene que tener ni 26 años, hermano, con 3 hijos. Y por último, quiero hablar de Isaías. Isaías, María, vente para acá, porque después de esto tú vas a hablar. Isaías lo conocimos el primer día en un lugar y después de esto lo hemos seguido viendo en cada lugar que nos paramos. Y el primer día que conocimos a Isaías, María hizo un clic con Isaías espectacular. Donde entre conversación y conversación Isaías salió hablando del café de María. La perdonamos por el café, pero eso es otro tema aparte, después lo hablamos. Sí, estamos orando también. Y María le dijo que se comprometía con él que le iba a llevar café y pan. Café y pan. Y el segundo sábado que íbamos a salir a repartir sopa a 5 personas, cuando yo aviso a los voluntarios, mira, vamos a salir, ya habíamos hablado quiénes eran porque fue algo de 2 días antes. María ve el mensaje y me escribe, José, no voy a poder ir con ustedes. Yo le digo, María, tranquila, porque no contaba contigo, porque esto es algo que es momentáneo, o sea, de un día para otro. Ese mensaje provocó que María me llamara y me dijera, espérame, que yo voy por ahí con café y pan. Y pudimos llevarle café y pan a Isaías. Isaías lo vemos casi en todas las salidas, creo que una sola noche no lo vimos y nos pusimos graves todos. Pero Isaías es apartado. Salomé es apartada. Desiree es apartada. Julio es apartado. Tenemos a Antonio, que me escribió el hermano Manuel allá arriba, que no está en la lista, así que no son 60, son más. Son tantos hermanos que a veces escribimos los nombres y se nos queda alguno. Y Manuel tuvo la oportunidad de hablar con Antonio, y Antonio era de la radio. ¿Me dijiste, Manuel, qué radio? Manuel va a hablar por las bocinas, Manuel les va a contar. Hermano, Dios les bendiga. Baja un poquito el volumen, por favor. Así que, hermano, hemos visto de todo en la calle. Cuando le digo de todo, es desde el que está sano, el que está preparando la droga, el que está bajo los efectos, el que nos dice una cosa hoy y mañana nos dice otra, el que pide la ayuda y cuando le conseguimos la ayuda nos pone un pero, el que quiere la ayuda pero los lugares pues se nos hace difícil porque ya ha recibido la ayuda y ha abandonado el lugar y no quieren pues recibirlo nuevamente. Pero, hermano, cada pasión que despierta en nosotros el Espíritu Santo, cada vez que cuadramos una salida, es como que ya estamos esperando encontrarnos a los muchachos y cuando llegamos, encontrar más. Nosotros siempre salimos con 30, 35 sopas aproximadas. La última salida salimos con 50 bowls de sopa. Así que, hermano, yo salí tan confiado de aquí que yo prometí que como llegara un bowl de sopa aquí, yo me lo iba a comer. Pues yo creía que eran 30. Así que, hermano, para el que no sabe, yo no como sopa.
Y yo empecé a orar cuando llegamos a la última parada y vi que quedaban 21 bowls de sopa. Y cada vez que veía una persona, yo hacía que... ¿Quién estaba guiando? Gordy. Yo hacía que Gordy parara la guagua si fuera en el medio. Samuel. Pues Samuel tenía que parar la agua si fuera en el medio porque yo tenía que salir de esos bowls de sopa. Terminamos parando, la última parada que hicimos, impactamos a José, un joven de 28 años. Y yo dije, bueno, Señor, aquí estamos, hay un cuartel más al frente, quedan 12, aquí yo bajo 5, son 7 y estamos cuadrados. Terminamos bajando 6 bowls de sopa, dijo, vamos al 6, probablemente encontramos un guardia y habían 6, había uno de retén y 5 en la calle. Oramos por ellos. Allí el retén que estaba nos solicitó oración por otra persona también, así que Dios ha movido tan y tan bonito. Y lo más... esa oración la hizo Eliel, pero para el que no sabe, en uno de los lugares donde nos paramos, gracias por tocar el tema de Eliel, estamos de momento así trabajando y nos bajamos, hermano, y cuando nos bajamos de momento nos olvidamos que son de 2 en 2. De momento tú ves que yo estoy aquí con uno, allá hay otro con otro, y estamos repartidos porque a veces no damos abasto para la cantidad de personas que hay en el lugar. Y ese día recuerdo que estábamos hablando y Yodalí se me acerca y me dice, Eliel, quiero orar por los muchachos. Pues sí, dale, no hay problema y nos vamos. Y Eliel llega y dice, yo voy a orar por 3. Y nada, y vamos a orar. Vamos a orar. Le soltamos a Eliel allí, Eliel soltó una palabra allí, hermano, que todo el mundo se quedó como que... Cuando Eliel terminó, el pastor le dijo, ok, pues nos vamos, Dios les bendiga. Pues no hubo más nada que decir. Así que lo bonito que Dios está haciendo aquí en la iglesia se está viendo en la calle. Yo les voy a dejar a María, porque sé que María quizás tiene un poquito más que abundar en cada una de las salidas. María ha estado, creo que en todas, menos en 2 de ellas. Así que... Y en 2 de ellas porque nos han mandado a descansar, porque si no estuviera con nosotros también. Dios les bendiga, hermano. Para mí es un honor poder ser parte de esto que está sucediendo, porque como yo le dije a José desde el principio, esto no es nuestro, esto es algo que nació del corazón de Dios. Y hablando los otros días con Teddy, que es capellán, él me estaba contando cuando Bert y Soaris empezaron en Bayamón, ellos trabajaban en esas mismas calles, yo no lo sabía. Eso confirma que a eso nos llamó Dios. Porque desde que Bert y Soaris estaban empezando, eso hace como 10 años, ¿verdad, Ricky? Un poquito más. Ya Dios había despertado en ellos esa pasión por hacer lo que ustedes están comenzando a hacer. Solamente están retomando otra vez lo que se había dejado de hacer. Y en cada salida, alguien nos toca, porque a mí la primera fue Isaías, que él me ve y él, ¿verdad? Él corre, es como, Isaías hace más de 6 o 7 años que no abraza a su mamá, porque no se atreve a ir, ¿verdad? Para que su mamá no lo vea así. Y cuando yo lo abracé, él se quebró, por eso mismo, porque él pues le recuerda a su mamá. Y cada vez que vamos a estas salidas y hablamos con ellos y les decimos que son valiosos, lo que le estamos mostrando es el amor de Dios. Y que a pesar de que para la sociedad ellos son invisibles, porque esos son los invisibles de la sociedad, para Dios ellos son visibles y Dios los tiene en cuenta en cada lugar que van. Yo estaba esta mañana reflexionando, ¿verdad? Porque venía para acá y el Señor me recordaba el pasaje que está en Juan que dice que los campos están blancos y que es el tiempo de la cosecha. Y yo le doy gracias a Dios por este grupo que está aquí y los que no están aquí, que han trabajado en el rescate, porque ellos están respondiendo a lo que Dios los llamó a hacer. Y yo le exhorto a toda la iglesia, porque todos somos llamados, no son unos pocos, todos tenemos el mismo llamado, porque nuestro llamado principal es ir y predicar el evangelio, llevarle el evangelio a toda criatura. Y ese es el llamado de todo el mundo. Y Dios sí tiene urgencia. Yo no sé si el Señor va a venir en, qué sé yo, en 3 meses, 1 año, 6 años, qué sé yo, 100 años. Pero cada vida de esas tiene urgencia, porque esa vida está aquí hoy, pero mañana puede ser que no esté. Mire cómo decir, por poco se nos va en una sobredosis.
Y nosotros sabemos porque hemos visto cómo Dios está tratando con esa vida. Pero las ataduras son bien grandes. Son bien grandes, bien grandes. Y la mayoría de ellos, como estaba diciendo José, son apartados. O sea, conocen del Señor. Cuando llegamos donde ellos, le decimos Dios te bendiga, ellos dicen amén. Porque ellos saben y conocen. Y el Señor los ama tanto como nos ama a nosotros que estamos aquí. Y yo le decía a Isaías, y en una imagen que me vino, que yo me imagino el Señor como el padre del hijo pródigo, ¿verdad? Que todos los días sale a la carretera, déjame ver si mi hijo viene hoy, ¿verdad? Mirándolo, esperándolo. Y eso, cada vez que nosotros salimos es como el Señor haciendo eso. Déjame ver si hoy mi hijo llega a casa. Déjame ver si hoy mi hija Desiree llega a casa. Porque Él la está esperando con los brazos abiertos. Y nuestro trabajo es ir ¿verdad?, a mostrar el amor de Dios a estas personas en la calle, a los que nadie quiere, a los que todo el mundo le saca el cuerpo, ¿verdad? Porque cuando los vemos en una luz, muchas veces ni le bajan los cristales, aunque sea para decirle Dios te bendiga o darle una botella de agua. ¿Entiendes? Son seres humanos, tienen madre, tienen padre, tienen hermanos, muchos tienen hijos. Y realmente ninguno de nosotros, ¿verdad?, sabemos lo que ellos experimentan cuando están, por lo menos yo no lo sé. Y el que no haya pasado por ahí, que haya estado atado con eso, tampoco lo entendemos. Y si Dios tiene esa misericordia con ellos, nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para ir a llevarle el evangelio y hablarle y mostrarle el amor de Dios. Una cosa que me tocó mucho fue el día que salimos que José quería salir de toda la sopa para no comer sopa, que paramos en el cuartel, que cuando nosotros entramos está el retén solo. Y el retén, sí, tú dejaste todas las sopas allí para no bebértelas. El retén nos dice, ¿sabe qué? No es casualidad que ustedes vengan aquí. Yo no creo en las casualidades, nos dijo él. Y él no le sirvió al Señor, pero tiene algún conocimiento. Porque yo quiero que ustedes oren por esta persona. Y él nos dio el nombre para que oráramos por esa persona, porque esa persona está envuelto en el satanismo. Y él quiere que Dios lo libere. Y a mí eso me impresionó mucho, porque dije, mira, él quiere que oren por la otra persona porque está envuelto en el satanismo. Y ese día también nos habían pedido que oráramos por un caballero que había sido de los ancianos de la iglesia de Torre Ortega, que se llama Fernando, ¿verdad? Y después fuimos a otro lugar y alguien más nos pidió oración por otro más. O sea, ellos mismos, dentro de su condición, reconocen que necesitan de Dios. Y, pastor, yo te felicito porque de verdad tienes un grupo de trabajo y, ¿verdad, Ricky? Ricky que lleva más tiempo que yo en esto, porque yo aprendí de él. Uno es bendecido cuando tiene un grupo de trabajo que responde al llamado y las respuestas que han recibido en la calle, porque por ejemplo la comunidad cenicienta en el área de nosotros, ellos llevan muchos años trabajándola y ahora más o menos es que estamos más. Sin embargo, aquí la comunidad cenicienta eso fue rápido, y también con los muchachos. Y eso son bendiciones del cielo, el Señor es el que abre esas puertas. Así que de verdad les felicito, sigan adelante, y a los que no se han unido y no han tenido la oportunidad, desen la oportunidad. ¿Ustedes quieren ver los milagros de Dios? ¿Ustedes quieren ver como cuando Moisés caminaba y abría el mar y todas esas cosas? Móntense en esa guagua para que vean a Dios caminando con ustedes. Porque ahí es que están los milagros cuando salimos a la calle. Aquí adentro estamos todos los días y nos ponemos gorditos y qué sé yo qué, pero tenemos que ir a llevar ese alimento afuera. Así que los exhorto a que se monten en la guagua la próxima vez que puedan. Dios los bendiga. Hermano, de verdad que cada salida es una anécdota nueva. Nos reímos en esa guagua, vamos en comunión, pero desde que salimos de aquí hasta que llegamos, eso es un mar de risa. El pastor estuvo con nosotros, creo que María está orando intensamente por el pastor, así que Samuel va con chistes desde que salimos hasta que llegamos. Hermano, es un momento de alegría, pero de igual forma hemos llegado a lugares donde han habido ocasiones que hemos estado, y he estado con personas al lado mío y me han dicho, te vas a bajar.
Yo aprendí con María ya la primera vez que salí, que si María se metió a aquel lugar, cuando aquel carro se paró, yo me voy a meterla donde sea. Así que, pero hemos visto cómo Dios nos ha respaldado. La última vez que fuimos, salió un joven de un residencial donde estábamos, y sale y viene y me dice, no, yo necesito para mí, que yo estoy velando ahí en la entrada, pero tengo 3 muchachos más adentro. Y le digo, pues claro, dame los nombres y toma, llévatela. Hemos visto cómo nos han dado contactos. O sea, mira, yo conozco a fulano, pregunta allí por fulano y ve sin problema que no vas a tener problema. O sea, no hemos tenido que preguntar, no hemos tenido que esforzarnos, simplemente hemos llegado, hemos demostrado el amor de Cristo y las puertas se han abierto totalmente solas. No sé si tenemos tiempo, pastor, para abrir el micrófono, si hay alguien más que quiera hablar. Sí. Bueno, pastor dice que está lloviendo, hacemos vigilia, así que sé que hay un par de personas aquí que han salido. Luz salió con nosotros, Eliel salió con nosotros, a ver quién más. Tengo a Ginny que salió con nosotros, Manuel salió con nosotros, Luis está allá arriba también, Mayrita, Daniela salió con nosotros también, que está allá atrás escondida. Jamie no está aquí, pero salió. Joy salió la primera vez en el día, que fue la única vez que salimos en el día, hermano, y le explico por qué, porque salimos en el día y en el día impactamos pocas vidas. Pero cuando salimos ese mismo día que nos tiramos la loquera de salir en la mañana y luego decir que iban a salir ese día en la noche, hermano, impactamos casi 20 vidas. Nosotros aprendimos que entonces de día sale cualquiera, de noche vamos a salir nosotros. Así que ha sido algo bien, pero bien impactante, hermanos. Al punto de que ya nos dicen que salgamos a buscarlo, sabemos que a veces no llegan, pero eso tampoco nos desanima a nosotros. Así que, Daniela, ¿quieres decir algo de lo que experimentaste allá con nosotros? Sí, pues vente. Porque nos dijiste que no, así que eso para mí es un sí. Eliel, ¿tú quieres hablar? Vente, Eliel. Luz, ya tú hablaste, pastora, el pastor estuvo con nosotros. Ginny, no sé si tenga algo que comentar. El hermano Luis, Manuel. Nos metimos también a la estación de bomberos en Bayamón. Esa noche sobraron sopas. No fue la noche que yo no quería sopa, por si acaso. No todas las noches es igual. Pero sí esa noche sobraron sopa y no sabíamos qué íbamos a hacer. Y pues María nos dice, ¿por qué no vamos a la estación de bomberos? Pues vamos a la estación de bomberos. Así que no solo hemos impactado comunidades vulnerables, sino también hemos impactado primeros responderos. Dios bendiga. Pues yo fui nada más una noche, pero esa noche pues me impactó porque ahí yo pude ver también a Salomé, a la joven, y fue impactante para mí ver a alguien que quizás sea como yo, pero que estaba metida en eso y fue fuerte. Entonces, otra muchacha que me impactó, una señora, que ella decía que como que estaba agradecida con nosotros y Jamie le dio un abrazo y empezó a llorar porque ella decía que ella no hubiera querido estar en esa situación, pero que se sentía sola y que solo pues la llevó ahí. Y pues eso me tocó porque muchas veces nosotros estamos aquí bien cómodos, pero esa gente está pasando por eso y pues eso es lo que hay que hacer, salir, y de verdad que iría otra vez. Aunque yo no me acerqué a ninguno de ellos porque todavía estaba un poco nerviosa, pero... Eso pasa. La persona de la que habla Daniela es Mari. Y digo Mari porque una vez cometí el error de decirle el nombre que no era y por poco me da. Después me aprendí el nombre de ella y me dijo, no me vuelvas a decir mi nombre, dime Mari. Así que me tuve que memorizar el Mari. Ella nos pidió que la buscáramos este domingo, nosotros salimos. Eunice y el esposo estuvieron conmigo. Y ella no pudo venir porque estaba mala de sus pulmones. Así que nos pidió que estuviéramos orando por ella, porque iba a ir al hospital, creo que ayer lunes había mencionado. Sí nos pidió que pasáramos esta semana otra vez, porque el teléfono se le rompió, para ver si podía estar lista para este domingo. Eliel, no sé si quieres hablar. ¿Quieres hablar, Eliel? Vente. Claro que sí, cómo no. Bueno, pues Dios les bendiga. Yo estuve también en ese ministerio con ustedes y pues quería decirles que esa inquietud yo la tuve hace poquito en Los Chinos, comiendo con mis padres, y que pues
sentí una inquietud del Espíritu Santo y fui a orar. Tenía miedo, obviamente, pero lo hice. Y entonces, en ese preciso momento, yo tenía un calentón encima después que terminé la oración. Y pues mi mamá me dice que era confirmación del Espíritu Santo, de que él me había escuchado y que oré por él como tal. Y pues en ese preciso momento, yo creo que fue como a las 6 de la tarde que Joadalí me había llamado. Y pues fui allá con valentía a orar. Pues allí pasaron muchas cosas, pues oré por el policía, no me acuerdo con quién fue el otro. Y pues Gracias, Eliel. Eliel es un joven de pocas palabras, pero cuando lo cogió ahí el Espíritu Santo, no estaba temblando para nada. Ginny, no sé si quieras compartir algo. Luis, Manuel, creo que son los que quedan. Luz, ¿tú vas a decir algo más? ¿No? Luz tuvo la oportunidad de salir con nosotros el primer día en la mañana, pero para Semana Santa Luz tuvo la oportunidad también de salir en la noche, y ahí fue que pudo conocer a Salomé. Así que por ahí viene Ginny. Vente, Ginny. Dios les bendiga a todos. Bueno, para mí, pues la primera experiencia, ¿verdad?, de servir de esa manera, no he estado fuera de lo que es ese tipo de personas, porque lo hemos vivido bien de cerca en nuestra familia, pero ciertamente pues son personas que la sociedad las margina y las rechaza. Para mí es un privilegio pues poder ir donde esas personas y uno rodearse de ellos. Normal, ¿verdad? La pasamos normal con ellos allí. Escucharlos, escuchar cada historia que realmente pues cala el corazón. Pero me robó el corazón Julio cuando fuimos aquella vez, un jovencito, ¿verdad? En ese momento estaba sobrio, pudimos hablar con él y eso, y pudo llegar el domingo a la iglesia. Y pues así hay muchos jóvenes, y realmente hay mucha necesidad en nuestro Puerto Rico y en el mundo entero. Es bien triste ver las imágenes de cómo la gente está en las drogas. Esto me aflige porque, aunque dije que me ha tocado de cerca, me ha tocado muy de cerca, demasiado de cerca. Y no voy a entrar en detalles porque están transmitiéndolo, pero solamente quiero que oren. Tengo familia, jóvenes, damas que están en las calles, y me identifico mucho con esta experiencia, y que esto siga haciéndose porque hay mucha necesidad. Dios les bendiga. Hay una palabra clave que María nos decía cuando salíamos con ella, era que no romanticemos las cosas. Sí salimos, sí nos bajamos, sí abrazamos, hermano. Allí nos abrazamos como usted probablemente abraza al hermano aquí. Y nos sentimos como si fuéramos hermanos y compartimos y nos sentamos a hablar. De momento, cuando miramos el reloj, tenemos que decir, vamos a arrancar porque si no, no vamos a llegar al templo. Porque si no, nos quedamos. Pero sí, cuando uno tiene la experiencia que tiene Ginny con familiares cercanos, uno empieza a amar más a estas personas. Uno empieza a entender un poco más lo que es esto. Así que, nada, hermano, ¿verdad? Esto ha sido parte de las salidas que tenemos. No es lo único. Mayo volvemos a salir. Junio volvemos a salir. En julio tenemos una actividad, si el Señor lo permite, para las chicas Cenicientas. Así que, hermano, contamos con sus oraciones. Contamos con cada una de sus oraciones. Quizás, ¿verdad?, no todo el mundo que tiene que salir, y eso se respeta totalmente, pero sí contamos con sus oraciones. Quizás usted quiere y no puede salir, pues perfecto, pero contamos con sus oraciones.
Contamos con sus oraciones full, hermano. Se siente la opresión en cierto momento dado, pero de igual forma se siente el mover del Espíritu Santo de una manera poderosa. Ese día que Yodalis contaba decir, la presencia de Dios inundó aquello allí como uno de los mejores cultos que hemos tenido aquí, un domingo que se mueve Dios de una manera sobrenatural. Aquello allí se inundó y básicamente todos los que estábamos nos paralizamos y nos quedamos observando lo que allí estaba pasando, porque fue algo bien, pero bien impactante. Así que, hermano, si usted quiere saber o conocer un poco más, en confianza se nos puede acercar y con mucho gusto pues le podemos dar un poco más de información. Y nada, le vamos a dar el pastor con ustedes. Ve que los líderes vayan pasando al frente para recoger la ofrenda, para administrar el tiempo. ¿Están transmitiendo? Nos despedimos de las redes. Muchas gracias por habernos acompañado, ¿verdad?, en esta noche. Y si no tiene una iglesia, le invitamos a que nos acompañe el próximo domingo a las 9:30. Yo voy a decirle dos cositas rapidito. El primer día que yo me monté en la guagua, le voy a decirle algo. Jonathan, te voy a decir más que a ti, nada.